Buenas noches, somos el equipo 8 y nos toca explicar el funcionamiento del circuito sujetador. Lo que realiza un circuito sujetador es que suma una señal de voltaje, tiene una señal de voltaje de referencia y permite sostener una con un valor diferente a cero. Si el condensador se encuentra descargado, al aplicar una tensión, se comportará como un corto, obteniéndose al cambio de voltaje. En esta práctica nos pide cambiar a menos 12 volts el voltaje de referencia y poner el potenciómetro a 25%, en el cual podemos notar que la onda se sujeta cada vez más abajo en lo que subimos el porcentaje del potenciómetro. De hecho, cuando cambiamos el voltaje de referencia a un valor igual pero negativo, es cuando el potenciómetro tenía un valor del 0%, el cual la onda se sujetaba en el mismo lugar que cuando el voltaje de referencia era positivo. Entonces, pues el potenciómetro se encontraba a 0%, pero pues entre más subía el porcentaje, la onda bajaba en lugar de subir, no como pues en el caso del voltaje de referencia, el cual era positivo. La práctica también nos pedía subir el porcentaje del potenciómetro teniendo los menos 12 volts a 75%. Ahí. Ahora está el voltaje de referencia en menos 12 volts y está en 75%. Vemos que entre más sube la onda, se sujeta más abajo, por lo que deducimos que cuando el voltaje de referencia es negativo, en lugar de sumarse se resta. Por ejemplo, en este caso vemos cómo las ondas se sujetan a 75%, e incluso si lo movemos a 100%, vemos que la onda amarilla queda por debajo del azul muy poco, que bueno, esa diferencia sería lo que es el voltaje del diodo, porque no es un diodo ideal. Cuando estábamos haciendo la práctica, tuvimos un poco de problemas en las conexiones, sobre todo del osciloscopio, ya que pues en el reporte todas las líneas vienen del mismo color y era difícil distinguir. En esta práctica, lo que sería el circuito son todas las líneas rojas, las líneas blancas son las del multímetro y la línea azul es un canal del osciloscopio, la amarilla es el canal B y las dos rosas son los comunes del osciloscopio. Con esto podemos ver también, por ejemplo, si cambiamos a 12 volts positivos, antes la onda, al estar el osciloscopio en el 100%, estaba por la línea amarilla, que es la del canal B, estaba por debajo de la del canal A. Y ahora si cambiamos el 100%, queda en el mínimo, que también es como el voltaje del diodo aquí. Entonces podemos deducir que cuando está en menos 12 volts empieza a restar del voltaje de referencia, y cuando está en 12 volts empieza a sumarle la onda al voltaje de referencia y sostenerla en esa suma. Y con esto concluimos la práctica del circuito recortador.